Sean todos bienvenidos a Trading and Fitness Club por Gerard Rams. Y bueno, como siempre vamos a estar revisando la participación de los futuros. Nos encontramos en el reporte del 10 de mayo de 2026 y sin más dilación vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con los índices. Lo más curioso en este sector es ver la gran diferencia que presenta el COT en cuanto a posiciones de los comerciales entre el Dow y el Nasdaq. Como podemos ver, bueno, esta es la participación de la última semana. Y bueno, por ahora los cortos del Dow no son oficiales y hasta la semana pasada los largos del Nasdaq sí. Ahora mismo se encuentran los comerciales en el Nasdaq en 93 y bueno, vienen de encontrarse en 100. La diferencia no es mucha, pero recordemos que es un setup oficial que nos empuja a comprar un activo en all time highs y viniendo de un run muy fuerte y muy destacable, ¿vale? Abajo os dejo aquí la diferencia entre los dos activos. Aquí tenemos el gráfico del Dow, ¿vale? Con unos máximos, bueno, encontrándose casi en máximos de all time high. Y como podemos ver, bueno, el Nasdaq sin palabras, ¿vale? ¿Qué podría darme una entrada larga en el Nasdaq? Bueno, si nos fijamos a nivel macro, hay cosas interesantes para esta semana en Estados Unidos. Tenemos martes reporte de inflación, importante. Miércoles reporte de inflación también, PPI. Así que bueno, creo que van a ser 2 días movidos, en el caso de que salga algo fuera del consensus, fuera del forecast. Y bueno, he investigado sobre los futuros earnings de empresas que tuvieran bastante peso en estos índices con la idea de buscar una entrada en el caso de un mal reporte de beneficios, price action negativo y finalización del día en positivo, pero parece que no hay nada importante o lo suficientemente pesado como para tenerlo en cuenta. Vamos con la energía. No tenemos nada interesante en la participación del crudo, el precio sigue manteniéndose volátil, con el conflicto abierto pero sin ninguna dirección clara. Por ahora me voy a mantener al margen del sector. Aquí tenemos el gráfico del crudo. Vamos a ir ahora con los metales. El único setup oficial por ahora son los largos del oro. No aparece como tal en el index porque los speculators se encuentran en 7 y para que lo fuera deberían estar en 5. Pero bueno, lo voy a pasar. Participación bastante neutra. O sea, que realmente es un setup por el lookback más que porque la participación sea muy exagerada. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué podría darme una entrada? Bueno, creo que este resumen deja bastante claro dónde debo poner el punto de vista. En mi caso y por cómo funciona mi proceso contrario, me centraré en lo que ocurre negativo para el oro, con la idea de traquear el comportamiento y ver si ocurre algo inesperado, ¿vale? Bueno, en este caso la idea es cubrirlo de la siguiente manera, ¿vale? Noticias positivas para el dólar y negativas para el oro y un cierre en rojo, bueno, el mismo día de la noticia para el dólar. Avances en el conflicto geopolítico, crudo oil arriba, dólar, o sea, oro abajo y un rebound al final del día. Y realmente creo que eso es lo que tiene más sentido ahora. Tampoco hay reportes de inventarios para el oro, así que bueno, eh, cojo lo que puedo. Vamos con el copper, ¿vale? Con el cobre. Aquí vemos la participación del cobre, bastante bearish por parte de los comerciales. Como puedes ver en el chart, bueno, bastante bullish el copper. Poco a poco el posicionamiento se inclina más para unos cortos en el cobre, pero bueno, por ahora no es nada oficial. Así que bueno, seguiré con un ojo abierto en el activo. Vamos con las monedas, ¿vale? Esta es una actualización de la semana anterior. Estos gráficos son de la semana anterior. No hemos tenido un cambio significativo en el posicionamiento, pero sí en el price action, ¿vale? Aquí es como estaba el Australian la semana pasada. Así es como se ve en posición el viernes al cierre, ¿vale? Tenía una posición corta en el Australian desde el viernes 17 de abril, con la idea de que, bueno, el crudo oil cayó un 12%, desde el inicio de guerra, desde finales de febrero, se ha estado comportando muy similar al dólar. Si había un día muy positivo para el crudo, bueno, noticias malas aparentemente de cara al conflicto geopolítico, el dólar ha tirado para arriba. Cuando el crudo oil os ha priceado una desescalada, el crudo oil ha caído y el dólar ha caído, ¿vale? Con la idea de menos inflación, menos rates, más inflación, más rates. Y bueno, el 17 de abril
el crudo cayó un 12% y el dólar cayó y terminó el día en positivo, lo que lo interpreté como un cambio de tono. Vendí aquí, semana muy parada, finalmente me wickearon aquí y bueno, seguimos, ¿vale? Según el proceso debería seguir corto Australian porque para invalidar la operación necesito un cierre por encima de la vela del stop. Y bueno, al cerrar tan cercano al stop original y para evitar posibles slippage decidí no reentrar en el mismo día, ¿vale? Quería esperar a qué hacía el fin de semana y cómo habría el lunes. Y bueno, finalmente no tomé la operación de nuevo. Vamos ahora a lo que es la semana actual en las monedas. La participación en el dólar ha cambiado de manera agresiva respecto a semanas anteriores. Como podemos ver, hay un gran salto. Por ahora el cambio de tono del 17 de abril, como podéis ver, sigue respetándose. Fue este día de aquí. De momento no hay ningún close por debajo. Y vamos con el Australian, ¿vale? Parece que la participación del Aussie se mantiene y va cada vez más corta. Como puedes ver, están en esta última semana. Esta sí que es data de la última semana. Bueno, mis cortos eran... a ver, lo voy a ampliar un poco. Mis cortos eran este día de aquí. Y nada, finalmente sí que el miércoles pasado tuvimos el close por encima de la vela, por lo que queda invalidado mi trade. Está bien porque no tomé la operación de nuevo, por lo que, bueno, solo me lleve un stop loss, ¿vale? He tratado de vender la moneda por los últimos 2 meses y por ahora nada. Estoy en paz conmigo mismo porque en ambos casos he manejado bien mi riesgo y he salido cuando el trade no ha sido válido. Y bueno, esta semana de nuevo es un setup oficial. ¿Qué podría darme una entrada? La verdad que a nivel macro la semana es un poco fiasco, ¿vale? Por lo que me toca prestarle más atención al dólar. Realmente no tenemos nada, no tenemos un employment rate, lo tuvimos la semana pasada, no tenemos decisión de tipos, tuvimos la semana pasada hace dos. Bueno, realmente eso incluye ver cómo reacciona el dólar frente a movimientos con el crudo, algo similar a lo que he contado el 17 de abril. Entonces, bueno, prestarle atención al dólar más que nada. Vamos con el grano. Cada vez el posicionamiento en este activo es más agresivo y el gráfico así lo demuestra. Podéis ver los especuladores súper largos cotton. El precio, bueno, está haciendo justicia. ¿Qué podría darme una entrada en el cotton? ¿Vale? Siempre es más complicado encontrar entrada para estos activos menos líquidos, pero parece que esta semana tenemos WASD Report, por lo que si voy a entrar corto en este mercado probablemente sea el martes o el miércoles, ya que, bueno, el reporte sale tarde y no sé si dará tanto tiempo a que el precio se mueva tanto. De hecho, bueno, diría que el cotton cierra antes que, por ejemplo, las monedas, que en teoría no cierran, pero bueno, por el broker cierra ni que sea una hora. Bueno, lo más obvio sería un número de existencias inferior a lo esperado, un price action muy fuerte en el momento, ¿vale? Con la idea de supply y demand básico y un cierre por debajo del momento del release. Como podemos ver es martes, ¿vale? A las 6 de la tarde hora España. Y nada, veremos a ver qué nos depara WASD, ¿no? Bueno, las operaciones validadas por el COT son los cortos del Cotton y los cortos del Australian. Las operaciones cercanas o muy cercanas son los largos del oro, los largos de los bonos de 2 year, largos del Nasdaq y bueno, cercano o cortos en el Dow. Actualmente no tengo ninguna posición abierta. Esta es la posición de la semana anterior. Finalmente me salí el viernes 1 de 5 del 2026, bueno, por cruce en el stop. Y nada, el mapa de calor semana a semana, mercados filtrados por comerciales, large speculators y small speculators. Y aquí tenemos un poquito cómo se ve el posicionamiento en el índice, ¿vale? En todos los activos, monedas, fixed income, granos, metales y soft. Esto ha sido básicamente todo. Muchísimas gracias por la confianza y nos vemos en la próxima. Hasta luego.